Aleluya. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Padre, grande eres tú. Una iglesia que ha entendido y que entiende el poder de Dios, que opera a su favor. Es una iglesia que se alegra, que se goza. Amén. Qué alegría saber que la Escritura declara que el glorioso poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos es ese mismo glorioso poder, dígalo conmigo, que opera a mi favor. Esto es glorioso. Y hemos venido hablando de mi anhelo por el Espíritu Santo. Hemos venido hablando de la iglesia que entiende el glorioso poder. Dice la Escritura, la supereminente grandeza del poder de Dios, dice que opera a favor de los que han creído. Amén. Así que hay un glorioso poder, y es el glorioso poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es una persona que está operando a nuestro favor. Yo quiero que tú medites en esto y contemples esta escritura en tu mente, en tu imaginación, y que contemples en esta hora ese poder. Hay un poder que está operando a favor de nosotros. Dice que es a favor de los que hemos creído. ¿Cuántos han creído acá? Cuando nosotros entendemos, comenzamos a entender ese glorioso poder, nos alegramos. Diga, yo me alegro. Es un motivo tan grande para alegrarnos cada día, a pesar de la tribulación, a pesar de todo lo que quiere venir en contra de nosotros. A pesar de eso, nos alegramos. Amén. Yo no sé cuántos se alegran, pero cuando nosotros nos alegramos por dentro, ¿dónde nos alegramos? Por dentro. Hay una manifestación por fuera, ¿cierto? Entonces, por lo menos nosotros hacemos así, por lo menos, y dejamos de estar tan paralizados, porque nos estamos alegrando. ¿Cuántos creen que un gozo por dentro y que una alegría por dentro trae una manifestación por fuera? Hay una manifestación en el cuerpo. Algo pasa con nuestro cuerpo. Amén. Y yo pienso que necesitamos alegrarnos más. Diga, yo necesito alegrarme más. Por eso el salmista decía, el rey se goza en tu poder y se alegra en tu salvación. Amén. Porque cuando comenzamos a entender ese glorioso poder, todos los días es un motivo grande para alegrarnos, a pesar de, diga, a pesar de. Amén. Y estamos con una palabra de la palabra, y es la palabra aumento. Todo esto nos lo ha venido dando el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están con la palabra aumento? Una palabra de la palabra, una palabra rema para nosotros, para visión, vida y poder. Una palabra rema. Yo quiero decirles que hoy nuestro pastor está reunido ya en la iglesia que está en Santa Marta. Me acabaron de mandar unas fotos. ¿Cuántos saben que las iglesias nacen en las casas? Y me quebrantaba verlo. Amén. Allí está la iglesia en Santa Marta, avanzando con poder. Diga, gloria a Dios. ¿A qué fuimos? A llevar la visión que el Señor nos dio. Amén. A llevar la visión, porque el Señor nos dio una visión. ¿Y vamos a llevar qué? Una visión. Y vamos a llevarla a todo lugar donde el Señor nos lleve, porque es una visión a la familia. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Y son familias. ¿Y qué vamos a llevar? ¿Qué está llevando Él allá? Está con la pastora Ligia. La visión que el Señor nos dio. Amén. Eso es lo que marca la diferencia entre una iglesia y otra. La visión que el Señor da a cada iglesia local. Y bueno, venimos con una palabra de la palabra, y es la palabra aumento. Y comenzamos orando por un aumento. Y el Señor nos dio palabra para anhelar ese aumento.
Y posterior a eso el Señor nos dijo: rompan límites, porque para que se manifieste un aumento en nuestras vidas, ¿qué necesitamos? Que se rompan oposiciones, que se rompa una oposición espiritual. Y comenzamos nuestra transmisión los jueves, que se llama Sin Límites. ¿Por qué hago este recuento? Porque es necesario que entendamos, porque si no hay entendimiento, pues creo que nada va a pasar. Por eso el apóstol Pablo oraba para que la iglesia le fueran iluminados los ojos ¿de qué? De su entendimiento. Y el Señor nos dijo: rompan límites. Y comenzamos levantándonos en el poder del Señor para romper espiritualmente. ¿Quién rompe? El Espíritu Santo, pero lo hace a través de nuestra confesión, mediante la fe. Necesariamente nosotros somos ese vehículo, amén. Y posteriormente el Señor nos habló de mi anhelo por el Espíritu Santo. Y comenzamos con mi anhelo por el Espíritu Santo. Y yo creo que todos están en este mismo sentir, amén. Orando, todos unánimes, a una sola voz, orando para que, por eso titulamos mi anhelo por el Espíritu Santo, porque primero es el mío. Y si yo me ocupo de que se despierte en mí un anhelo, un deseo fuerte por el Espíritu Santo, yo me voy a poder ocupar del otro. El esposo se va a poder ocupar de la esposa. Pero ¿cómo se va a poder ocupar el esposo por la esposa? Porque la esposa tenga un despertar, un deseo, un anhelo fuerte por el Espíritu Santo, si primeramente no se ha despertado en él. ¿Y cómo nos vamos a ocupar nosotros de nuestras casas, de los nuestros, por un despertar, por un anhelo ferviente por el Espíritu Santo, si primero no está en mí, ¿verdad? Por eso dijimos mi anhelo. Yo quiero que tú lo digas conmigo: mi anhelo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y comenzamos a dar enseñanzas del Espíritu Santo. Yo quiero decirle algo hoy a la iglesia. Toda enseñanza que traigamos del Espíritu Santo y de mi anhelo por el Espíritu Santo tiene un propósito, y es despertar ese anhelo. ¿Cuántos desean más del Espíritu Santo? Esta semana he escuchado una declaración que hacía Reinhard Bunker. Ya partió a la presencia, creo que este año o el año pasado, no recuerdo bien. Ustedes saben que ha sido uno de los evangelistas de este tiempo, que congregó hasta 1 millón de personas en el África. Y él decía algo, decía: cuando tenemos menos del Espíritu Santo, y habló de menos, cuando tenemos menos del Espíritu Santo, vamos a necesitar más torta y café para traer a las personas a Cristo. Y él decía: el Espíritu Santo no acepta sustitutos. Y esta declaración es poderosa, porque si él dice cuando tenemos menos del Espíritu Santo, es porque podemos tener más del Espíritu Santo. Amén. Más. Cuando tenemos menos, procuramos hacerlo en nuestras fuerzas, porque tenemos menos del Espíritu Santo. Pero cuando vamos a más del Espíritu Santo, ya no está en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hacerlo en el poder del Espíritu Santo? Y he venido meditando en un pensamiento, y el pensamiento que el Señor me daba es: mi aumento por excelencia es el Espíritu Santo. Y yo quiero que tú lo digas conmigo: mi aumento por excelencia es el Espíritu Santo. Y hace 8 días, en mi anhelo por el Espíritu Santo, yo hablaba de por qué anhelar el Espíritu Santo, porque esto es un asunto de entender. Usted se puede preguntar: bueno,
¿por qué anhelar el Espíritu Santo? Y decíamos, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Y yo quiero que tú lo digas conmigo, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Por qué anhelar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, iglesia, es poder de Dios. Y dice la Escritura que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y el Espíritu Santo fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Se necesitó poder. Diga, se necesitó poder. ¿Cuántos saben que para una resurrección se necesita poder? Y el Espíritu Santo fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y veíamos hace 8 días cómo el Señor, el mismo Señor Jesucristo, necesitó el Espíritu Santo para su ministerio. Amén. Y veíamos cómo el apóstol Pablo anhelaba conocerlo más a Él y del poder de su resurrección. ¿Cuántos van ahí conmigo? ¿Cuántos van ahí conectados? Qué importante es esta conexión de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Por qué anhelar el Espíritu Santo? ¿Por qué anhelarlo? ¿Por qué orar para que Dios traiga un despertar a tu vida y se encienda un fuego en tu corazón que anhele el Espíritu Santo? Y hay una razón poderosa, y es porque el Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios a favor, trabajando a favor de sus vidas? Amén. Y hoy titulé mi enseñanza Avanzando contra viento y marea. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ven avanzando contra viento y marea? ¿Cuántos saben que contra nosotros se va a levantar viento y marea para que no avancemos? Y esto lo experimentamos a diario. Viento y marea. Y contra nosotros, contra la iglesia de Cristo, se levanta viento y marea. ¿Para qué? Para que no avancemos. Y venimos diciendo que el poder de Dios no disminuye, aumenta. Yo quiero que tú lo digas conmigo. Yo quiero que tú digas, el poder de Dios no disminuye, aumenta. Y venimos diciendo que el poder de Dios no retrocede, avanza. Yo quiero que tú lo digas conmigo, el poder de Dios no retrocede, avanza. Y cuando se levanta contra nosotros viento y marea, lo primero que nosotros pensamos es que el poder de Dios disminuyó a favor de nosotros. Algunas personas dicen, no siento al Espíritu Santo. Algunas personas dicen, ¿dónde está Dios? Y comenzamos a contemplar viento y marea contra nosotros y nos desenfocamos y nuestra fe pierde el enfoque. ¿Y cuál es el enfoque de nuestra fe? Diga, el enfoque de mi fe es el glorioso poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestro enfoque? Cuando nosotros estamos desenfocados, ciertamente nos enfocamos en viento y marea, en todo lo que se levanta contra nosotros para hacernos frente. Y pensamos que el poder de Dios ha retrocedido. Y pensamos que el poder de Dios ha disminuido a favor de nosotros. Pero la palabra es contundente, declarando que el poder de Dios avanza y no retrocede. Que el poder de Dios no disminuye, aumenta. Y estos son los pensamientos que nos deben gobernar. Diga, estos son los pensamientos que me gobiernan. ¿Quién puede decir acá que no se ha levantado viento y marea contra cada uno de nosotros? Se levanta viento y marea. Por eso titulé Avanzando contra viento y marea. Y diga, Señor, yo avanzo. Diga, yo avanzo porque tu poder de Dios avanza. Avanzo contra viento y marea. Y toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis nos muestra, nos ilustra el poder de Dios avanzando, no retrocediendo. En la escritura, las únicas veces que podemos contemplar al pueblo de Dios retrocediendo
era cuando el pueblo estaba en pecado. Y no porque el poder de Dios retrocediera, porque lo cierto es que el poder de Dios no retrocede, avanza. Era cuando el poder de Dios no se manifestaba a favor de ellos, porque estaban en pecado. ¿Cuántos saben que el pecado nos pone límite? Amén. Acuérdense, del límite lo pones tú. ¿Quién es el que pone límite al poder de Dios? A que el poder de Dios avance, nosotros mismos. El pecado, una mente no renovada, no olvidar lo que queda atrás. Todo esto le pone límite al avance del Espíritu Santo. Y vamos a ir a Mateo 11. Mateo 11. El versículo 12. Aquí está hablando Jesús y dice la Reina Valera 1960, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Yo quiero que tú digas hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiero leer otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y la Escritura dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Está marcando una continuidad. Diga hasta ahora, diga hasta ahora, diga hasta hoy. ¿Cuántos están en el hoy? Amén, hasta hoy. Y aquí está ilustrando, la Escritura está ilustrando una continuidad. Y por eso decimos que el poder de Dios no retrocede, avanza, no disminuye, aumenta. Esto es un continuo avanzar. Y dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, continuidad. El reino de los cielos ha venido, ¿qué? Ha venido avanzando. Diga, el reino de los cielos ha venido avanzando. ¿Contra qué? Contra viento y marea, contra todos los enemigos que se levantan contra nosotros. ¿Cuántos saben que la Escritura dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo? El enfoque de nuestra fe no es el poder del diablo. El enfoque de nuestra fe es el poder de la resurrección, es el Espíritu Santo. Pero también la Escritura nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Pero también la Escritura nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor nos dijo: rompan límites. Y son límites espirituales que se levantan contra nosotros. Pero lo cierto es que la Escritura dice que hasta ahora, aleluya, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y aquí me está hablando de enemigos. Satanás es poderoso. Diga, Satanás es poderoso. Por eso no podemos ignorarlo. Tiene poder. Y es un poder que se levanta contra nosotros. Es un poder que opera en contra de nosotros. Diga, Satanás es poderoso. Diga, pero Dios, nuestro Dios es todopoderoso. Aleluya. ¿Quién es el todopoderoso? El Señor es el todopoderoso. Aleluya, aleluya. Tenemos un Dios todopoderoso, pero Satanás es poderoso. Y hay gente que quiere ignorar el poder del diablo, y es un poder que opera a nuestro favor. ¿Por qué anhelar al Espíritu Santo?
porque el Espíritu Santo es poder de Dios que actúa, que opera a favor de quienes, de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, de los que hemos nacido de Dios. Necesitamos ese poder. Qué triste saber que todos estos muchachos que fueron investidos en Santa Marta, qué triste que fueron arrollados por ese carro. Si nos remontamos a lo espiritual, la Escritura dice: yo te libraré del lazo del cazador, yo te libraré del poder del diablo. Y todas estas son manifestaciones del poder de Satanás. Eso que pasó ya se había dado en el mundo espiritual, ya se había dado, y luego se manifestó en lo natural, y los jóvenes murieron arrollados por un carro. Por eso la Escritura dice: yo te libraré del lazo del cazador, yo te libraré del poder del diablo. Otra versión dice: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo avanzo con poder. ¿Cómo debemos nosotros vernos todos los días? Avanzando con poder y entendiendo que lo único que me va a hacer frente a mi avanzar con poder es el pecado. Un pecado deliberado, un pecado no confesado. Es lo único que me va a hacer frente a la declaración contundente que da la palabra acerca del poder de Dios. ¿Cuántos se alegran en el poder de Dios? ¿Cuántos se alegran? Yo me alegro tanto. Yo me gozo en el poder de Dios. Me gozo celebrando, como cantábamos ahora. Celebraremos ¿qué? Su poder, porque entendemos que es el poder que actúa a favor nuestro. Aleluya, aleluya. Grande es el Señor nuestro, dice la palabra, y mucho su poder. ¿Cuántos dicen mucho su poder? Aleluya. Que se nos llene la boca, que se nos llene la boca declarando que mucho es su poder. Aleluya. Entonces el reino de Dios avanza con poder. Entonces la iglesia avanza contra viento y contra marea. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni la angustia, ni la tribulación, ni la persecución. Dice que ni la muerte, porque dice que aún más allá de nuestra muerte, aún más allá, nos guiará el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos llenamos en esta hora de tus pensamientos. Otra versión dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra aferrarse a él. ¿Cuántos valientes y decididos hay acá? ¿Cuántos valientes y decididos hay acá? Aleluya. Gloria a Dios. Dice que solo la gente valiente y decidida logra aferrarse, asirse de la palabra de Dios, del poder de Dios. Aleluya. Pero dice que el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y no hay enemigo que nos pueda hacer frente. Le decía el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo. Y dice la Escritura: mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Aleluya, aleluya. El reino de Dios avanza contra viento y marea. El reino de Dios avanza con poder. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Por eso es que nunca la iglesia triunfante del Señor Jesucristo, que tenga la mente renovada, que tenga la mente de Cristo, nunca
contra viento y marea, va a contemplar el poder de Dios retrocediendo. Y este es un pensamiento que nos imparte ánimo para que a pesar de viento y marea, todos los días te levantes sabiendo, entendiendo que el poder de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Esto es lo que hace que la iglesia del Señor Jesucristo sea la iglesia triunfante. Amén. Victoriosa. Aleluya, dice la Escritura. Habla del triunfo de Cristo. Nosotros somos la iglesia triunfante. Y todos los días, antes de poner nuestros pies en el piso, el pensamiento que nos debe embargar es: gracias Señor, gracias Señor, porque hoy es un día de avance. Hoy es un día donde el poder de Dios no retrocede, avanza a mi favor. Aleluya, aleluya. Señor, gracias. Y nosotros avanzamos primeramente espiritualmente cuando oramos. Cuando oramos hay avance. Amén. Porque hay dispensación de poder. Cuando tú no oras no hay dispensación de poder. Pero cuando nosotros nos disponemos a orar, a invocar su nombre, a permanecer sin fluctuar en la confesión de lo que nosotros hemos esperado. ¿Cuántos tienen aquí una meta que alcanzar? Aleluya. ¿Cuántos dicen: Señor, yo prosigo a la meta? ¿Cuántos tienen visión? Aleluya. Y estos son los pensamientos que nos deben embargar todos los días, cuando venga el viento y la marea, contra viento y marea. Isaías 14:27. Vamos a Isaías 14:27. Dice la Escritura: en Isaías 14, el versículo 27 dice: Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Diga conmigo: ¿quién hará retroceder la mano extendida del Señor? ¿Cuántos saben que la mano de Dios, el brazo de Dios, es poder de Dios? Cuando Dios ha determinado nuestro avance, ¿quién podrá impedirlo? ¿Quién podrá impedir que el poder de Dios avance? Dice la Escritura: Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y cuando el Señor determina algo, la pregunta que nos hace la Escritura es: ¿quién podrá impedirlo? ¿Quién podrá impedirlo? ¿Quién lo hará retroceder? ¿Quién hará retroceder el poder de Dios? Pero aquí hay algo importante. Por eso es tan importante que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, en una línea, en una continuidad. Y cuando el Señor ha determinado que su iglesia avance, hemos hablado de una palabra de la palabra, y es la palabra aumento. Y la palabra aumento es sinónimo de la palabra avance. ¿Cuántos quieren avanzar aquí en su carrera de fe? Hacia la meta, hacia la meta. Yo creo que aquí nadie quiere estancamiento o retroceder. Pero cuando el Señor ha determinado para nosotros avance, nada lo puede hacer retroceder. Dice: ¿quién lo hará retroceder?
¿Cuántos han determinado aquí avanzar? ¿Cuántos han determinado avanzar? Aquí habla de la determinación del Señor, pero nosotros también debemos determinar. Tú decides estancarte, tú decides retroceder, tú decides determinar avanzar. Nosotros decidimos, Dios ya decidió. Diga, Dios determinó mi avance. Pero nosotros debemos estar en ese mismo sentir. Acordémonos, el Padre trabaja y yo también. El Padre trabaja y yo también. El Padre trabaja. Hay una acción de Dios, hay una acción del Espíritu Santo. Hay algo que Dios ha determinado. Pero nosotros, lo que Dios espera es que nosotros también trabajemos. Dios determina, y cuando Dios determina, dice la Escritura, ¿quién lo hará retroceder? ¿Quién podrá hacernos frente? Pero el Padre trabaja, dijo Jesucristo, y yo también. Nosotros debemos trabajar en ese avance contra viento y marea. ¿Cuántos están trabajando? Lo primero que debemos saber es que Dios determinó nuestro avance en este tiempo, en esta hora. Diga, Dios ha determinado mi avance, Dios ha determinado mi aumento, pero nosotros debemos trabajar contra viento y contra marea. Por eso el Padre trabaja y yo también. Y la Escritura es clara. ¿Quién lo impedirá? ¿Quién lo hará retroceder? Qué importante es nuestra determinación. Y vamos a ir a Zacarías 4:6. Y en Zacarías 4:6 el Señor le dice a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Aleluya. Y esto es para nosotros. El Señor nos dice: no en tus fuerzas. Amén. No en tus fuerzas, sino con mi espíritu. ¿Cuántos quieren hacerlo con el espíritu? ¿Cuántos quieren avanzar con el espíritu? Tú puedes procurarlo en tus fuerzas. Tú puedes poner tu fe en tus fuerzas. Tú puedes decir: yo puedo sin el Señor. Pero el Señor le dijo a Zorobabel: Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y por qué con mi espíritu? Porque el Espíritu de Dios es poder de Dios. Y así era la manera como Zorobabel iba a vencer. Otra versión dice: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso. El Señor le dijo al apóstol Pablo, finalmente le dice el apóstol Pablo: porque cuando soy débil soy fuerte. ¿Cuántos conocen esa escritura? Porque cuando soy débil soy fuerte. Diga: cuando soy débil soy fuerte. Cuando eres débil en ti mismo, somos fuertes en Él. Cuando declaramos: Señor, no puedo en mis fuerzas, necesito de tu poder, necesito de tu Espíritu Santo. Señor, separado de ti nada puedo hacer. Cuando confesamos nuestra debilidad, nuestra incapacidad para avanzar, cuando reconocemos que necesitamos el poder de Dios, ahí es cuando avanzamos. Y dice esta versión: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es.
Amén. El Señor no necesita de que nosotros nos creamos poderosos para avanzar. No necesitas un gran ejército, ni hace falta que tú seas poderoso. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo quiero que cierres tus ojos y digas: gracias, Señor, porque hoy confieso, declaro que lo único que necesito es tu espíritu, Señor. Lo único que necesito es de tu poder. Y esta es la actitud de humildad. Dice que Dios resiste al soberbio, al altivo, pero que atiende al humilde. ¿Y quién es el humilde sino aquel que reconoce que contra viento y marea necesitamos el poder del Espíritu Santo? Aleluya. Otra versión dice: no vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu. El reino de los cielos avanza contra viento y contra marea, y lo único que nosotros necesitamos es de su espíritu. Y yo estoy hablando de las cosas espirituales que nos hacen frente. Amén. Estoy hablando de límites espirituales que se levantan para hacernos frente. Si bien cuando nacimos de nuevo fuimos bendecidos y redimidos de toda maldición, todavía hay iglesia orando para romper maldiciones. Nosotros ya no oramos para romper maldiciones. Nosotros fuimos redimidos de toda maldición. Dígalo conmigo: yo fui redimido de toda maldición. Nosotros fuimos trasladados de maldición a bendición y fuimos puestos totalmente en un lugar de bendición. Por eso dice la Escritura que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo. Fuimos puestos en un lugar de bendición. Pero dice la Escritura que el camino del justo es como la aurora, que va como en aumento. Y lo que el diablo va a hacer es que nosotros no vayamos por el aumento. Lo que el diablo quiere hacer es que nosotros nos estanquemos, que no haya avance, que no se vea un aumento en tu vida. El trabajo que Satanás va a hacer es que nosotros no vayamos, como dice la Escritura, el camino del justo es como la aurora, que va como en aumento, en aumento. La Escritura dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre nuestros hijos, y habla de aumento, y dice que vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Y esto quiere decir que la iglesia del Señor Jesucristo va de aumento en aumento. Pero muchas veces nos estancamos, y es como si el diablo nos metiera en un estanque y levanta límites y nos dice: de acá no pasan. Ay, perdón. Por eso el Señor nos dijo: rompan límites. Voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, un ejemplo. Ustedes pueden comenzar a leer el Antiguo Testamento y está lleno de ilustraciones del poder de Dios avanzando. Quiero que vayamos a Jueces. Voy a dar un ejemplo. Jueces. El capítulo 7. Aquí vemos al poder de Dios, una ilustración del poder de Dios avanzando. Jueces.
Jueces 7. Y aquí está cómo Gedeón derrota a los madianitas. Y aquí hay una ilustración del poder de Dios avanzando, una determinación de Dios a través de Gedeón. Y dice: Gedeón derrota a los madianitas. En el 7:7 leemos: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y el pueblo de Dios era mucho, pero el Señor escoge a 300 nomás. Tuvieron que pasar por unas pruebas, y para Dios derrotar a través de Gedeón a los madianitas, que venían como langostas contra ellos, se levantaban contra ellos, gran viento y gran marea se levantaba contra el pueblo de Dios, y el Señor determina salvarlos de mano de los madianitas y levantó a Gedeón. Y muchos conocen la historia de Gedeón. Pero finalmente el pueblo de Dios era muy numeroso, era un pueblo multiplicado, pero finalmente el Señor escoge 300. Esto está ilustrado en el 7:7. El versículo 8 dice: habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián les quedaba abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Dice: Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Eran multitudes. Los madianitas eran como plaga de langostas. Pero Dios no necesita de mucha gente para avanzar. Dios no necesitaba de la fuerza de multitudes de gente para ir en contra de ese pueblo que era como langostas. Eran miles y miles y miles como langostas. Y Dios le dijo a Gedeón: con 300 hombres te voy a dar la victoria. ¿Cuántos glorifican el poder de Dios? Aleluya. Con 300 hombres te voy a dar la victoria. Y dice que ese pueblo estaba esparcido por el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. Dice que en el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo, un hombre de los madianitas le estaba contando a un amigo de él un sueño que había tenido, y el sueño era el siguiente: he tenido un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tierra y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió: este no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo: miradme y haced como hago yo,
Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo, tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que éste llevaba consigo al extremo del campamento. Cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche, tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo retrocedió. Aquí vemos cómo ese poder que investía a los madianitas, que era el poder que le hacía frente al pueblo de Dios, retrocedió. Diga, retrocedió y huyeron. ¿No dice la escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros? Iglesia, someteos pues a Dios, resistid al diablo, dígalo, y él huirá de vosotros, y él huirá. Y aquí dice que este pueblo que huyó, retrocedió y huyó, mientras los 300 hombres tocaban las trompetas. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó. Aleluya. Aleluya. Y dice el 23 que los de Israel persiguieron a los madianitas. Y este es un ejemplo que nos ilustra. Yo no sé si usted se alegre en esto. Aquí es donde podemos decir: el rey se goza. Este rey David todas las veces vio, contempló el poder adverso, retrocediendo y huyendo. Por eso escribió: el rey se goza en tu poder. Y estas son escrituras para gozarnos, porque son escrituras que están ilustrando cómo el poder de Dios avanza. Diga: esto es para mí. Diga: el reino de Dios avanza contra viento y marea. Y cuando nosotros nos llenamos de estos pensamientos, el pueblo de Dios, con una mente renovada, con una mente como la de Cristo, iglesia, es un pueblo, una mente renovada, es una mente de avance, es una mente de aumento. Por eso la escritura dice que renovemos la mente como la de Cristo. Y esta es la iglesia que avanza. Esta es la iglesia que avanza. Cuando en tu vida hay estancamiento, cuando estamos experimentando estancamiento sin propósito, porque muchas veces Dios es el que nos impide el avance, y cuando Dios mismo nos impide el avance es para formar nuestro carácter, es porque está trabajando en nosotros y nos está transformando con más y más gloria a la imagen de Cristo. Y esto debemos nosotros discernirlos: cuando es Dios, cuando es Dios mismo que está impidiendo el avance, o cuando es el diablo. Y cuando tú disciernes que es el diablo el causante de tu estancamiento, tú te levantas a romper el límite, porque has determinado tu avance. Hoy no estamos hablando de cuando Dios mismo impide nuestro avance, porque esto tiene propósito. Cuando es Dios mismo, tiene propósito, y es hacernos más como Cristo, formarnos a la imagen de Cristo. Si Dios dispensara su poder a favor de nosotros, cuando nosotros somos una iglesia inmadura, echaríamos a perder todo lo que Dios quiere darnos. Dios necesita formarnos, forjarnos
Por eso nos ha dado una estatura, que es la estatura de Cristo. Pero yo estoy hablando cuando es el mismo poder del diablo el que se nos opone y el que no permite nuestro avance ni nuestro crecimiento. Y esta es una escritura ideal que nos debe llenar de mucho gozo y alegría. También está Josafat, si lo quieren leer, en 2 de Crónicas 20 está Josafat, como una gran multitud viene contra él, contra Josafat, una gran multitud, y como un pueblo se humilla, y Dios le da la victoria al rey, a Josafat. Y dice la escritura que venía una gran multitud contra él, pero ellos se humillaron, invocaron el poder de Dios, y ese glorioso poder de Dios les dio la victoria contra una gran multitud que venía contra ellos. Así que hoy te digo, nada ni nadie te podrá hacer frente. Nada ni nadie, yo quiero que tú lo digas conmigo, nada ni nadie me podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Él está contigo, porque su poder está operando a su favor. Nada ni nadie te podrá impedir que termines tu carrera. Nada ni nadie te podrá impedir que seas un hombre próspero, que seas una mujer próspera. Nada ni nadie te podrá impedir que bendigas, porque nosotros fuimos bendecidos para bendecir. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Dígale: Señor, gracias. Contemple una meta, un deseo que Dios, un anhelo que Dios haya puesto en tu corazón, y solo dígale: Señor, hoy me alegro en tu poder. Señor, hoy entiendo por la palabra que tu poder no retrocede, avanza a favor mío, que he creído. Y aquí está la victoria, iglesia. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Cierre sus ojos, diga: Señor, hoy me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza poderosa. Aleluya, nos fortalecemos en Él. Dice Pablo: fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes. ¿Contra qué? ¿Contra qué, iglesia? Contra las acechanzas del diablo. Revístanse de poder para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice la escritura que no tenemos lucha contra seres humanos. Diga: mi lucha no es contra seres humanos. Dice la escritura: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto traduce seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podáis resistir cuando se levanta viento y marea, y habiendo acabado todo. ¿Cómo está la iglesia? Firme, habiendo acabado todo, habiendo retrocedido el diablo. No nosotros. ¿A cuántos los ha hecho retroceder Satanás? ¿Cuántos de nosotros hemos retrocedido cuando se levanta viento y marea? ¿Cuántos hemos tirado la toalla? Fe en el poder de Dios, iglesia. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias. Yo quiero que el propósito de esta palabra que el Señor nos está dando es que se avive en nosotros un anhelo por el Espíritu Santo. ¿Por qué mi anhelo por el Espíritu Santo?
Diga, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Y el propósito al impartir esta palabra que el Señor nos está dando es que se avive un anhelo por el poder de Dios. Es que se avive un anhelo por el Espíritu Santo, que es poder de Dios, iglesia. Este es el propósito. Si la iglesia está recibiendo la palabra con fe, algo tiene que estar pasando en los corazones de ustedes. Algo. Si has abierto tu corazón, algo tiene que estar pasando allí. Y es un despertar por un anhelo del poder de Dios, por un anhelo del Espíritu Santo. Y entonces nos alegramos en su poder. Entonces la iglesia se alegra en su poder. Una iglesia que ha entendido, que entiende, que experimenta el poder de Dios, es una iglesia que no está triste contra viento y marea. Es una iglesia que se goza a pesar del viento y a pesar de la marea. Se goza porque contempla el poder de Dios. Y este gozo es por dentro, es por dentro. Es por dentro. Es algo que se despierta, se gesta, se aviva. Y este es el propósito de la escritura que el Señor nos está dando, que se despierte un anhelo. Y vamos con todo tu corazón, vamos a cantar. ¿Cuántos quieren cantar? Oh, aleluya. Ojalá lo hagas con gozo y con alegría, que en verdad parezcas alegre. Rompa todo límite que le impida allí manifestar ese gozo. Señor, gracias, porque nos alegramos en ti, Señor. Hoy nos gozamos en tu poder. Gracias, Señor, por mi anhelo por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque entiendo que el Espíritu Santo es poder de Dios. Gracias, Señor, porque entiendo que es ese glorioso poder que opera a mi favor. Contra viento y marea, Señor, la iglesia del Señor Jesucristo avanza y no retrocede. Con todo tu corazón canta. En el desierto Él es Dios. Aleluya, Señor, gracias. Y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor.
de Dios a mi favor. Dile: Señor, hoy me fortalezco en el poder del Señor. Hoy me fortalezco en el poder de su fuerza. Declárelo, declárelo. Dígale: Señor, hoy pido más del Espíritu, más en aumento, Señor. Dígale: Señor, gracias, gracias. Hoy me gozo en tu poder. Diga: hoy me alegro en tu poder. Dígale: gracias, Señor, hoy me fortalezco en ese glorioso poder que está operando a mi favor. Confiéselo. Fortalezcas en el Señor. Fortalezcas en esta palabra, iglesia. Fortalezcas en el poder del Espíritu Santo. Levántese, levántese en ese poder contra viento y marea. Levante una oración que quebrante, que rompa todo límite. Diga: Señor, todo lo que me impide el aumento, la bendición, Señor, cae, cae. Diga: nada me hace frente, porque hoy me fortalezco en el poder del Señor. Hoy me fortalezco en el poder de su fuerza. Padre, gracias. Gracias por esa unción que hoy pudre todo yugo de esclavitud. Señor, todo lo que impida que la iglesia avance, cae, cae, Señor. Padre, gracias, porque, Señor, tu poder avanza, no retrocede. Y hoy la iglesia, Señor, avanza, avanza contra viento y marea. Señor, avanza con poder. Padre, proseguimos a la meta. Señor, gracias. Todo yugo sobre nuestros hijos se pudre. Declare: levántase a orar por sus hijos. Levántese los que tienen hijos. Levántese a orar. Levántese a declarar que ese yugo se pudre, porque el glorioso poder de la resurrección está operando. Padre, porque el Espíritu Santo se mueve, porque el Espíritu Santo está trabajando. Levántese, declare que hoy se rompe toda oposición para que sus hijos, para que tus hijos reciban ese aumento, para que esos hijos reciban la luz de Cristo. Señor, hoy se rompe todo lo que impida que mis hijos vengan a Cristo. Hoy me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza, declarando, Señor, que hoy toda venda cae, todo yugo del diablo se debilita, retrocede, cae, todo lo que impida mi prosperidad financiera cae. Decláralo, confiéselo, levante su voz contra viento y contra marea, toda oposición. Tú, toma la autoridad, toma tú la autoridad, porque nos fue dada en Cristo. Iglesia, levante su voz, que se oiga esa voz que se levanta. Abra la boca, declare, el Padre trabaja y yo también. Cuando tú oras, estás trabajando. Oh Señor, declaramos que hay poderes en ese nombre, que hay poder en su presencia, que hay poder en el Espíritu Santo. Padre, gracias. Todo lo que nos impida el crecimiento cae, Señor, cae. Hoy echamos fuera toda oposición. Padre, gracias. Gracias, porque en tu palabra hay poder de resurrección en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe, toda opresión de enfermedad se rompe. Oh Padre, gracias, porque conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Y es en tu nombre recibimos libertad para avanzar, Señor. Nada ni nadie me hace frente, porque tú estás conmigo. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú eres Dios. En todo tiempo, Señor, estamos en posición de pelear la buena batalla de la fe. Señor, gracias, porque esa es nuestra posición. Y habiendo terminado todo, Señor, estamos firmes en la fe, Señor, firmes en la palabra. Gracias, Señor, porque hay poder en su nombre, porque hay poder. Yo no sé cuál es tu viento y cuál es tu marea. Yo no conozco tu viento y tu marea, pero tú la conoces. Y yo te invito, levántate con poder en el Espíritu Santo, fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que oponga a tu bendición, todo lo que se oponga a tus negocios, todo lo que se oponga en tu trabajo, Padre, cae, toda oposición cae. Señor, hay libertad para avanzar en el Espíritu.
porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Pon ahí tu viento, pon tu marea y declara que contra viento y contra marea avanzas, que tú no retrocedes, porque el poder de Dios no retrocede, Señor. Que hoy nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza poderosa. Aleluya. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios de toda gracia, Padre. Gracias por este avance, Señor. Gracias, porque hay libertad, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Yo quiero que nos gocemos en el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos se van a gozar en ese poder? Amén. Ponga una alabanza para terminar. Aleluya, Señor, gracias. Juntamente con esta alabanza, quiero leer 2 Corintios 9, 10, 11. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará vuestras finanzas, vuestros recursos, y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Aleluya. Todo el que traiga semilla, amén, vamos a sembrar semilla. El diezmo es una semilla. Amén. Por eso dice la palabra, dice la escritura, amén, que es con gozo. Dios ama a quien, al dador alegre. Amén, porque es con gozo. ¿Qué impide el aumento de nuestras finanzas? No sembrar semilla. Amén. El límite lo ponemos nosotros. Diga, el límite lo pongo yo. El límite a nuestras finanzas, a nuestro aumento, a nuestro crecimiento, lo ponemos nosotros cuando no sembramos semilla. Así que mientras que tú estás allí con gozo, alistando esa semilla, vamos a terminar este tiempo con gozo, amén, glorificando el poder de Dios. Aleluya. Padre, gracias. Aleluya. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad,
Aleluya, Señor, gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque hay libertad. Libertad para avanzar, Padre. Gracias por esta semilla, Señor, que hoy con gozo y con alegría siembro. Padre, gracias porque es una determinación que rompe todo límite, Señor, de mi aumento financiero, Padre. Gracias porque vengo con gozo y con alegría, Señor, a sembrar la semilla, porque reconozco que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Gracias porque tú aumentarás, provees y aumentas mis recursos. Gracias, Señor, porque también produces en mí una cosecha de generosidad, Señor. Padre, hoy rompo con todo límite, Padre, en el dar. Señor, todo lo que quiera poner límite a que yo siembre esta semilla, Padre, hoy también, Señor, determino romper con ese límite, porque tú das la semilla al que siembra, Señor. Y nosotros somos sembradores del reino de los cielos, Señor. Y también has dado mi pan para comer. Gracias, Señor, porque yo me gozo con mi pan, con mi familia, Señor, con todos los recursos que tú provees para mi familia, entendiendo, Señor, que siembro la semilla y que hoy te reconozco, Señor, en este dar con gozo y con alegría. Porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre y que no damos por necesidad, sino con alegría, Señor. Gracias, Padre, por ese aumento, Señor, de mis recursos. Gracias, Señor, también por esa generosidad que tú produces en mi corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo la iglesia virtual, hermanos, bendiciones. Todos los que tengan peticiones, háganoslas saber. Y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche en Sin Límites. Amén. Firmes peleando la buena batalla de la fe. Bendiciones. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética el pueblo perecerá.